Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a hablar ahora es del sistema nervioso autónomo y por ahí sus relaciones con el hipotálamo y la hipófisis, que en el conjunto, este sistema autónomo y hipotálamo hipofisario nos va a permitir el control de algunos sistemas del organismo que son muy importantes. Y vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El sistema nervioso autónomo, el SNEL, que por ahí es el libro donde más nos estamos basando nosotros y ustedes, lo incluye dentro, en el capítulo de anatomía, de división del sistema nervioso, lo incluye dentro del sistema nervioso central. En realidad eso por ahí está, a mi criterio, no tan acertado, porque el sistema nervioso autónomo forma parte de ambos sistemas nerviosos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. O sea, que el sistema nervioso autónomo se ubica tanto en una porción del sistema nervioso central como en una porción del sistema nervioso periférico. Entonces, es difícil decir que pertenece a uno o a otro. Entonces, nosotros nos vamos a seguir basando en la división del SNEL, y el SNEL lo pone dentro del sistema nervioso central como una subdivisión, así que bueno, pero no está mal decir que el sistema nervioso en general se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos partes, una parte que se llama simpática y otra parte que se llama parasimpática. Y estas porciones forman parte tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, como dijimos. Acá en el gráfico vemos el dibujo, un esquema de todo lo que es el sistema nervioso autónomo. En azul está el sistema nervioso parasimpático, o en celeste, no sé, yo soy medio daltónico, no sé si celeste o verde, y en rojo está todo lo que es el sistema nervioso simpático. Vamos a ir viendo, si usted ve en el dibujo, que hay parte del sistema nervioso parasimpático como el sistema nervioso simpático que está en lo que es el sistema nervioso central. Esto de acá es tronco cerebral, como ustedes ya lo saben, y esto de acá abajo es médula espinal, y esto forma parte de lo que es el sistema nervioso central. Y todo lo que son las extensiones de estas líneas que van hacia estos ganglios, que son estos círculos que se ven ahí, y todo este cordón de círculos que se ve acá, ¿sí? Son lo que son ya parte del sistema nervioso periférico, porque justamente son ganglios, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los ganglios en cada uno de los sistemas, pero esto es un dibujo que me muestra la distribución general del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la función del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo principalmente actúa en el control de las funciones del medio interno del cuerpo, ¿sí? Todo lo que es inconsciente de una manera, ¿sí? Maneja la presión, maneja la temperatura, maneja la frecuencia cardíaca, maneja la frecuencia respiratoria, maneja el peristaltismo intestinal, que es el movimiento intestinal, maneja todas las cuestiones relacionadas a la micción, a la defecación, a las funciones sexuales, eyaculación, contracción uterina, etc. Todas las cuestiones que tienen que ver con el medio interno en general, también las regula el sistema nervioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es el medio interno? El medio interno es los valores de diferentes sustancias o electrolitos que hay en el torrente sanguíneo.
como ser el azúcar, como ser el sodio, como ser el potasio, como ser el calcio, como ser el magnesio, como ser el fósforo, ¿sí? Todas esas cuestiones también las regula el sistema nervioso autónomo. Obviamente va a estar ayudado por el sistema hipotálamo hipofisario también. Esto, ¿sí?, permite entonces, todo lo que ustedes están escuchando son todas situaciones inconscientes, porque en realidad uno no dice yo quiero tener una presión ahora de 110-80, sino que el organismo solo lo va regulando, ¿sí? Distinto es el movimiento del músculo bíceps, por ejemplo, que va a ser consciente en un punto. Si yo quiero levantar un peso, por ejemplo, entonces ese movimiento va a estar dado por el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Pero no va a tener parte del sistema nervioso autónomo de esa actividad. En cambio, por ejemplo, la situación en que uno tenga que hacer la digestión, ¿sí?, esa porción del sistema nervioso, que el sistema nervioso autónomo nos va a permitir esa función, y obviamente va a ser de manera inconsciente. Uno no está pensando que tiene que degradar un pedazo de carne en el estómago. Entonces, esas son las funciones principales del sistema nervioso autónomo. Desde ya, como lo es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que tienen componentes o partes, el sistema nervioso autónomo también tiene algunos componentes para poder esquematizar el sistema. Este es un sistema muy complejo y que no lo necesitamos quizás conocer a pleno, porque lleva bastante tiempo y por ahí sobrepasa la función o el conocimiento que requiere un kinesiólogo, pero sí es importante conocerlo para la materia, para entender algunas cosas y para poder esquematizar y entender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene receptores, esto es lo mismo que el central o el periférico, tiene receptores que son quimiorreceptores, son vasoreceptores. Por ejemplo, los vasoreceptores son aquellos receptores que están en las arterias, que nos miden las presiones, y eso nos permite saber qué presión tiene el organismo, qué presión arterial tiene el organismo, y con eso poder regularlo. Los osmoreceptores, estos receptores nos permiten conocer qué osmolaridad o qué densidad tiene la sangre. Estos receptores generalmente se encuentran a nivel renal y nos permiten justamente conocer cómo está la osmolaridad de la sangre y de esta manera también regularla. Y los receptores son receptores del dolor. Generalmente estos receptores se van a encontrar en órganos, ya sea en el intestino, en el estómago, en la vejiga, en el útero, en los órganos que pueden tener alguna situación que genere dolor, y eso es como una alarma de que algo está pasando y que hay algo que necesitamos corregir. Entonces, los receptores por un lado, por el otro lado tenemos fibras eferentes y fibras aferentes. Las fibras eferentes son las que salen desde el sistema nervioso, en este caso central, ¿sí?, hacia el órgano efector. En el sistema nervioso autónomo simpático, esas fibras eferentes van a salir de la región dorsal, ya lo vamos a ver. En el sistema nervioso parasimpático, esas fibras van a salir del tronco y de la región medular sacra. Las fibras eferentes son de dos tipos. Tenemos fibras preganglionares, ¿sí?, que es como yo les dije recién, las simpáticas van a salir de la médula dorsal o dorso lumbar, porque ahí está el segmento L2, ¿sí?, y lo parasimpático va a salir de la región del tronco cerebral, a partir de los núcleos de los pares craneales,
y una parte va a salir de la región sacra medular. Y las fibras postganglionares van a nacer en los ganglios periféricos, que pueden ser, ya lo vamos a ir viendo de a uno, no se asusten, ganglios paravertebrales o ganglios prevertebrales, y de ahí hacia el órgano efector. Y por último, las fibras aferentes son aquellas fibras que van a venir del órgano efector hacia el sistema nervioso central. ¿Quedó claro los tres componentes que tiene el sistema nervioso periférico? Es importante que lo entiendan. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos componentes. El sistema nervioso simpático, vamos a ir ahora por cada uno. Tenemos el simpático y el parasimpático. El simpático es la parte del sistema nervioso autónomo que nos va a permitir o va a preparar el organismo para una situación de emergencia, para una situación de lucha o de huida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Va a hacer que todo el organismo concentre su energía en los órganos que nos van a permitir alguna de estas tres características, ¿sí? O una emergencia, una lucha o una huida. Entonces, en ese sentido, el sistema nervioso simpático, por ejemplo, si bien va a actuar en todos los órganos, lo que es sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, todo lo que están ahí escritos, va a actuar en esos órganos haciendo que esos órganos nos permitan o estar en una situación de lucha o huida. Entonces, por ejemplo, en el sistema cardiovascular van a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca. En el sistema respiratorio va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar el traspaso de oxígeno a la sangre. Al sistema digestivo lo va a disminuir en sus funciones, va a contraer todos los esfínteres. En el sistema urogenital de la misma manera va a disminuir la función de los músculos detrusores vesicales y va a aumentar la contracción de los esfínteres. Va a aumentar el flujo sanguíneo a los músculos, ¿sí? A la piel y a las paneras, y va a producir un ingreso de mayor luz a nivel de los ojos para tener un mayor campo visual o una visión un poco más ampliada, ¿sí? Y eso lo va a hacer a través de la dilatación de la pupila. Entonces, todas las situaciones que ustedes interpreten que va a servir para una situación de huida, por ejemplo, una persona que se asusta porque viene un perro corriendo a morderlo, esa persona va a tener todas estas situaciones. Primero va a pegarse el susto de su vida, por no decirlo de otra manera, y va a salir corriendo, ¿sí? Y todas esas situaciones que yo les dije recién van a producirse en milésimas de segundo. Bueno, todas esas cosas las genera el sistema nervioso simpático. Esto, ya vamos a ver, es en conjunto con el sistema nervioso parasimpático, que actúan a forma de plexos o de uniones, ¿sí? No es que uno actúa en un lado y otro actúa en el otro, sino que los dos actúan juntos, ¿sí? Con funciones antagónicas, por decirlo de una manera, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué. ¿Entienden la función del sistema nervioso simpático? Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. El sistema nervioso simpático, como lo dijimos recién, el sistema nervioso autónomo tiene partes y el sistema nervioso simpático tiene las mismas partes, ¿sí? Entonces tiene una vía eferente y unas fibras aferentes. ¿Por qué le puse vías ahí? Ya para englobar todo lo que es desde las fibras preganglionares, las fibras postganglionares y los ganglios. Entonces, acá está escrito lo que yo les voy a decir en el gráfico,
para que le resulte un poco más fácil, lo vamos a ver con el dibujo, ¿sí? Este dibujo. El sistema nervioso simpático, ¿sí? Vamos a ir al próximo, que es mejor, me parece. A ver, déjenme ver una cosa. No. Primero vamos a ir a este gráfico. El sistema nervioso simpático, ¿sí? Nos concentremos en la porción roja, ¿sí? En todas las fibras rojas. Primero, va a tener entonces una vía eferente que va a empezar en la región dorsal o dorso lumbar de la médula. Va a ir desde D1 hasta L2 o L3. Y ahí va a estar la primer neurona del sistema nervioso simpático. Esa neurona va a estar en el asta intermedia de la médula. Ustedes recordarán que la médula tiene un asta anterior, un asta posterior. Bueno, entre el asta anterior y el asta posterior tenemos un asta intermedia. Del asta intermedia, donde están estas células, ¿sí? Va a salir la donde está la primera neurona, donde está la primera neurona eferente, va a salir una fibra eferente que va a ser, ¿sí? La fibra preganglional, ¿sí? O sea, de la médula va a salir una fibra que se llama la preganglional. ¿Por qué preganglional? Justamente porque está antes de los ganglios. Los ganglios, que es otra parte de la vía eferente, son estos dibujos de amarillo que se ve acá como un gusano, ¿sí? Esos son ganglios paravertebrales. Y después tenemos otros ganglios que son ganglios prevertebrales, como este redondo que ven acá. ¿Se ve la manito, no? ¿Se ve la manito? Bien. Estos ganglios, perfecto. Estos ganglios preganglionares, estos amarillos son paraganglionares y estos son pre. Este de acá, que es el ganglio celíaco, este de acá, que es el mesentérico superior, este de acá, que es el mesentérico inferior, ¿sí? Esos ganglios son prevertebrales. Entonces, las fibras que nacen de la médula llegan hasta o los ganglios paravertebrales o los ganglios prevertebrales. Y en esos ganglios va a haber otra neurona, ¿sí? Que va a ser la segunda neurona. Y de ahí, ya sea de los paravertebrales o de los preganglionales, va a salir otra fibra, ¿sí? Que es esta de puntos, que ven ahí, o esta que sale de acá de puntos, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes ven rectos, todas las líneas rectas continuas, son fibras preganglionales. Y todas las fibras de puntos son fibras postganglionales. Estamos hablando del sistema simpático, en rojo, por favor. Desde los ganglios para adelante son fibras postganglionales. Y las fibras postganglionales van a llegar a los órganos efectores, en este caso el corazón, el pulmón, el estómago, el intestino, vejiga, etc. Esta es la configuración general del sistema nervioso simpático, ¿sí? Ahora, vamos a ver en este gráfico que veíamos acá un poquito cuáles son las posibilidades de las diferentes fibras, ¿sí? Esta de acá, esta estructura triangular, es el asta intermedia. El dibujo este está un poco errado porque en realidad es un esquema, pero el núcleo está en el asta intermedia, no está ni en el asta posterior, ni en la media, ni tampoco está en la comisura central, sino está en el asta intermedia. Del asta sale, esta sería la primera neurona, sale esta fibra, ¿sí? Que es la fibra preganglional. La fibra preganglional va a salir por la misma raíz anterior que conocemos, la raíz anterior motora, ¿sí? Que conocemos, y va a seguir por esa raíz hasta llegar al nervio raquídeo, que se forma por la unión de la raíz posterior y la raíz anterior. En el nervio va
a entrar en una estructura, ¿sí?, que es como un puente que se llama rama blanca o rama comunicante blanca. Va a ingresar por esa rama y de ahí esa fibra preganglional tiene tres opciones de caminos, ¿sí? Tres opciones. Una es hacer sinapsis con la segunda neurona, ¿sí?, en el ganglio, en este ganglio, se ve acá, ¿no?, que es como un ganglio, que es el ganglio paravertebral, ¿sí?, paravertebral. Entonces, acá va a estar la segunda neurona. Esa puede ser el camino número uno, que la fibra preganglionar haga sinapsis directamente con la segunda neurona en el ganglio paravertebral. El otro camino es que la fibra preganglionar ascienda por lo que se llama el tronco paravertebral, ¿sí?, el tronco paravertebral simpático, o descienda por el tronco, ¿sí? Asciende o desciende. Y esa fibra va a continuar hacia los ganglios superiores. Vamos a este dibujo, estamos acá, ¿ven la manito? Esta es la rama comunicante blanca, la fibra ingresa, asciende al ganglio superior o desciende al ganglio inferior. O puede descender varios ganglios por debajo o varios ganglios por arriba, ¿sí? Pero en algún punto, en alguno de esos ganglios, va a ser la misma sinapsis que hizo con este ganglio, ¿sí? Entonces, la fibra va a ascender por el tronco hacia arriba, va a descender y va a hacer sinapsis en alguno de los otros ganglios paravertebrales con la neurona, con la segunda neurona, y de ahí seguirá su camino, como lo habíamos dicho hace un rato. La otra opción es que venga la fibra preganglionar, se meta por la rama comunicante blanca, no haga sinapsis con nada, no baje ni así, no baje ni suba y salga directamente hacia el ganglio prevertebral, ¿sí? En este ganglio va a estar la segunda neurona, el ganglio más conocido, el más grande es el ganglio celíaco, y en este ganglio va a estar la segunda neurona que me va a generar la fibra postgangliona, ¿sí? Esos son los tres caminos que puede hacer la fibra preganglionar, ¿sí? O sinapsis directamente en el ganglio a donde llega, o ascender y descender y hacer sinapsis en ganglios superiores o inferiores, o pasar directamente a un ganglio prevertebral para hacer sinapsis con la segunda neurona. ¿Quedó claro cómo es la distribución de las fibras preganglionares del sistema simpático? Es importante esto. Bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, de ahí vamos a tener las fibras postganglionares. Perdón. Vamos, perfecto. Vamos ahí. Entonces, esto es lo que yo decía. Hablamos que la vía eferente, le expliqué cómo es la primera neurona y las fibras preganglionares. Van por la raíz anterior, van por la rama comunicante blanca y llegan a los ganglios paravertebrales o prevertebrales donde está la segunda neurona, ¿sí? Y esto es la explicación que yo le hice recién. Ahora, la segunda neurona va a salir de dos partes o de los ganglios paravertebrales o de los ganglios prevertebrales. Y de ahí van a ir por una raíz o de forma aislada, si por a través de los plexos, a los órganos efectores, ¿sí? Donde va a tener sinapsis y va a tener la función final de esta vía simpática. Cuando la información llega
como pasa con el músculo, ¿sí? Como ustedes ven acá en la otra parte del gráfico, donde tenemos el arco reflejo del otro lado, acá también la información llega a la víscera, ¿sí? Por ejemplo, esta es una situación de huida, el paciente, este mismo paciente que se asustó porque viene un perro corriendo a morderlo. Entonces, el paciente hace la descarga simpática, no necesita que el estómago se mueva para nada, necesita que se muevan los cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales, gemelos, etc. Y el estómago, por la vía aferente, que es la vía que lleva información, ¿sí? Vuelve esa información por esa vía, la rama aferente ingresa por la rama comunicante blanca, se suma al nervio raquídeo, hace sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, no en el ganglio parasimpático, no en el ganglio paravertebral ni en el prevertebral, en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y de ahí finalmente puede hacer un arco reflejo con la primer neurona simpática en el asta intermedia, o bien esa misma información puede ascender a los órganos de controles superiores, que en el caso del sistema nervioso simpático va a ser la sustancia reticulada ascendente, va a ser el hipotálamo y va a ser el sistema hipofisal, que esto lo vamos a ver en un rato, ¿sí? O sea, para sintetizarlo, el sistema nervioso simpático va a tener dos neuronas, una neurona que va a salir en el asta intermedia, va a ir por la raíz anterior, va a ingresar al nervio raquídeo, va a pasar por la rama comunicante blanca, va a hacer sinapsis con la segunda neurona a nivel de ganglio paravertebral o a nivel de ganglio prevertebral, y a nivel de la segunda neurona va a salir la fibra postganglionar que va a inervar el órgano efector. Y del órgano efector va a salir una fibra aferente con la información correspondiente, va a ingresar por la rama comunicante blanca, va a hacer sinapsis en la neurona del ganglio de la raíz dorsal y por último terminar el arco reflejo o bien a nivel de los sistemas de control superior. Eso es todo a simple explicación lo que es el funcionamiento del sistema nervioso simpático. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, clarísimo como el agua? Bien. Bien. ¿Alguna duda? ¿Quieren que explique nuevamente esto? Porque básicamente esto es importante conocer este funcionamiento, porque en realidad la función del sistema simpático es bastante fácil y es, como les dije, todas las situaciones que van a tener referencia a una huida o una situación de lucha, ¿sí? Son las que va a generar el sistema simpático. Aumento de presión arterial, aumento de función cardíaca, aumento de respiración, intercambio de oxígeno, disminución de toda la movilidad intestinal, etc. Entonces, las funciones globales son bastante fáciles. Lo importante es conocer por ahí este mecanismo anatomofisiológico. Bueno, esto es otro dibujo que incluye algo por ahí de lo que no les dije todavía, que son el conjunto de ganglios paravertebrales se llama tronco simpático, ¿sí? Hay dos troncos, un tronco derecho y un tronco izquierdo, ¿sí? Están puestos bien pegados a las vértebras, ¿sí? A las vértebras que van desde la parte cervical a la parte lumbar. Ahora, tengan bien presente esta diferencia. El sistema simpático nace desde la región dorsolumbar medular, ¿sí? Y los troncos simpáticos van desde la porción cervical hasta la porción lumbosacra, ¿sí? Son dos cosas distintas. Eso ténganlo bien presentes.
vamos a hacer un dibujo que se ve un poquito más acá. Bien, Mercedes, acá, mirá. Esto es lo que yo digo. El sistema simpático, como yo les dije, miren la manito, van a ser de la parte medular dorsal. Medular, no estoy hablando ósea, ¿no? Es medular, recuerden la regla de Chipón. De la porción medular desde T1 hasta L2, L3, ¿sí? De esa porción van a nacer todas las neuronas de primer orden y sus fibras preganglionares. Ahora, cuando llegan a los ganglios, que son estos que están acá del lado derecho y estos que están acá del lado izquierdo, esos son los ganglios, acá es un esquema, ¿sí? Son los ganglios paravertebrales. Toda esta cadena de ganglios está pegada a la vértebra, ¿sí? Esta y esta de acá. Esos ganglios van desde la porción cervical, si ustedes ven acá, C1, van desde la porción cervical hasta la porción sacra. Entonces, vamos a tener un número de ganglios en cada porción, ¿sí? Yo acá se lo dejé bien esquematizado para que lo tengan acá, ¿sí? Miren, entonces, el sistema nervioso simpático va a tener dos troncos ganglionares paravertebrales, y esos troncos van a estar formados por los distintos ganglios. 3 ganglios cervicales, 11 ganglios dorsales, 4 lumbares, 4 pélvicos, y al final se van a unir los dos troncos, el tronco izquierdo y el tronco derecho, para dar un único ganglio que es el ganglio impar, ¿sí? Entonces, esos son los troncos simpáticos y sus ganglios. Entonces ahí sí tenemos toda la estructura ya del sistema nervioso simpático vista. Tenemos neuronas de primer orden, fibras preganglionares, neuronas de segundo orden y fibras postganglionares. Fibras aferentes, y tenemos los ganglios paravertebrales, los ganglios prevertebrales y los dos troncos simpáticos que van a estar formados por la totalidad de los ganglios paravertebrales, ¿sí? Porque los ganglios prevertebrales están solos, ¿sí? No forman ningún tronco y no están comunicados entre sí, a diferencia de los paravertebrales. ¿Quedó claro? Ahora, Mercedes. Bien, perfecto. Este es otro gráfico que muestra lo que yo le estaba diciendo. Los ganglios paravertebrales están bien pegados a las vértebras, ¿sí? Y los ganglios prevertebrales, que en este caso es este círculo que se ve acá o este de acá, van a estar, acá es un esquema, no están tan alejados como parece acá, ¿sí? Pero están no pegados a las vértebras. Yo acá le hice un esquema de cómo sería la distribución de las cosas. Entonces tenemos los dos troncos simpáticos. De los troncos simpáticos van a salir las fibras postganglionares, ¿sí? Y las fibras postganglionares van a unirse y pueden formar diferentes tipos de nervios, ¿sí? O plexos, pueden ir las fibras solas hasta el órgano efector, y en el órgano efector formar un plexo, como por ejemplo el plexo cardíaco, el plexo pulmonar o el plexo renal. O bien pueden salir del ganglio y unirse todas y formar nervios. Y esos nervios son estos que están acá, en la segunda parte. Nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor, nervio esplácnico inferior
y el nervio esplánico lumbar, ¿sí? Esas son las formas en las cuales las fibras postganglionares pueden llegar al órgano efector, ¿sí? O sea, de los ganglios paravertebrales, las fibras postganglionares pueden salir a través de dos formas, o libres hasta llegar al órgano efector y formar un plexo, o bien unirse y formar un nervio y esos nervios directamente llegar al órgano efector. Esos nervios son el nervio esplánico mayor, menor, inferior y el nervio esplánico lumbar. La relación en el sistema nervioso simpático que tienen las fibras preganglionares con las fibras postganglionares es bastante importante que la conozcan y tienen una diferencia bastante marcada con el sistema nervioso parasimpático, y es que las fibras preganglionares, o sea estas, vamos a ir acá, espérenme, acá, estas, las fibras del sistema nervioso simpático, ¿sí? Las preganglionares van a ser fibras cortas, ¿sí? Fibras cortas. Las preganglionares, fibras cortas. Y las fibras postganglionares van a ser fibras largas, ¿sí? En relación de una con otras. O sea, las fibras postganglionares van a ser largas y las fibras preganglionares van a ser cortas. Y además, la relación que tiene el número de fibras preganglionares con las postganglionares van a ser de 1 a 10 aproximadamente. O sea, que cada una fibra preganglionar puede haber hasta 10 o más fibras postganglionares. O sea, tienen una gran distribución, ¿sí?, postganglionar a partir de una sola fibra preganglionar. Esto va a ser distinto al sistema nervioso simpático y ya lo vamos a ver en un rato. Entonces, tengan presente que las fibras preganglionares van a ser cortas, las fibras postganglionares van a ser largas y la relación entre una y otra es aproximadamente de 1 en 10. ¿Sí? Eso también está escrito por ahí, pero bueno, tenganlo presente. Eso sería sistema nervioso simpático. ¿Quedó alguna duda respecto a eso? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, sabiendo cómo funciona el sistema nervioso simpático, nos queda conocer la función del sistema nervioso parasimpático. Que básicamente la función en sí de este, como habíamos dicho al principio, es antagónica a cierto punto. O sea, el sistema nervioso simpático, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir ahorrar energía o conservarla o faltaría poner ahí producir energía, ¿sí? A diferencia del otro que nos va a consumir energía, nos va a liberar energía justamente para una huida o una situación de emergencia. En este caso va a ser todo lo contrario. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, como yo he dicho hace rato, trabaja en el mismo lugar que el simpático, ¿sí? Solamente que de distintas maneras. Entonces, también va a inervar el sistema cardiovascular, también va a inervar el sistema respiratorio, también el digestivo, el urogenital. Los mismos sistemas van a estar inervados por las dos partes del sistema nervioso autónomo. Solamente que la función va a ser distinta. Entonces, en el sistema cardiovascular, la parte simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractibilidad cardíaca, va a aumentar la fracción de eyección de sangre del corazón, y el sistema parasimpático
va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la contracción cardíaca, va a disminuir la salida de sangre del corazón, va a disminuir la presión arterial. En la parte respiratoria, el sistema simpático va a aumentar la frecuencia respiratoria y en el parasimpático va a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿sí? En el sistema digestivo, el sistema simpático va a disminuir la función del sistema digestivo, ya sea disminuyendo la función de la motilidad intestinal, disminuyendo la secreción glandular, y el sistema parasimpático va a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente producir energía, conservarla o recuperarla. Entonces eso se hace a través de los alimentos que ingresan a través del sistema digestivo. Entonces el sistema parasimpático nos va a aumentar el peristaltismo, a aumentar la producción o las secreciones glandulares, nos va a aumentar las funciones vesiculetrales porque obviamente como ingresan más productos, tenemos más sustancias tóxicas y desechos que expulsar. Entonces aumenta la función del sistema urogenital y desde ya también como el sistema simpático produce una mayor posibilidad de la visión, el sistema parasimpático disminuye esa posibilidad como produciendo una miosis y disminuyendo la entrada de luz a través de la pupila, ¿sí? Entonces, como ustedes habrán escuchado, estas situaciones son antagónicas del sistema parasimpático con el sistema simpático. Quedó claro las funciones antagónicas de ambos sistemas, ¿no? ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Disculpen si repito mucho y parezco un loro, pero es la única manera por ahí que se entienda más claramente. Las fibras, el sistema nervioso parasimpático, al igual que el simpático, va a tener las mismas estructuras, ¿sí? Fibras, neuronas, ganglios, no va a tener troncos, y no va a tener, básicamente es la única diferencia en las estructuras, no va a tener un tronco parasimpático, no hay tronco parasimpático. Entonces ahí se empiezan a ver algunas diferencias entre un sistema y otro. La principal diferencia es cómo se constituyen las vías o las fibras eferentes, ¿sí? ¿Por qué es esto? Como vimos del sistema simpático, las fibras eferentes salían de la región dorsolumbar. En el sistema parasimpático, las vías eferentes inician en el tronco cerebral y en la región sacra medular, ¿sí? Sacra medular. Se podría decir que es un sistema tronco sacro, ¿sí? Son de región del tronco cerebral y región del sacro medular. En el medio no hay nada, no hay ninguna neurona parasimpática, ¿sí? Ténganlo bien presente. No hay ganglios prevertebrales, no hay ganglios, sí, ni prevertebrales, ni ganglios paravertebrales tampoco. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la neurona de primer orden en el tronco o en el sacro, y del tronco, las neuronas de primer orden, ahí sí va a haber una diferencia entre el tronco cerebral y la región sacra. ¿Por qué? Porque en el tronco cerebral van a salir de lo que son los núcleos parasimpáticos de los pares craneales. ¿Qué pares? El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo par, ¿sí? Tercero, séptimo, noveno y décimo par. Motor ocular común, facial, glosofaringio y vago, ¿sí? De esos núcleos, de los núcleos parasimpáticos de esos nervios,
va a salir la fibra preganglionar, ¿sí? Entonces, neuronas de primer orden en el tronco cerebral, núcleos de los pares craneales, fibra preganglionar. La fibra preganglionar del sistema parasimpático, a diferencia del simpático, es una fibra larga, ¿sí? Es una fibra larga. Hace sinapsis a nivel de algunos ganglios, que va a ser un ganglio por cada núcleo del nervio craneal, ¿sí? Entonces, para el tercer par vamos a tener el ganglio ciliar, para el séptimo par vamos a tener el ganglio pterigopalatino y el submandibular, para el noveno par vamos a tener el ganglio óptico, y para el décimo par no vamos a tener ganglios, vamos a tener, ya les voy a explicar cómo se va a formar la segunda neurona en la fibra del décimo par. Entonces, tercero, séptimo y noveno van a tener ganglios, que son ganglios propios, tienen nombres propios, y eso que yo les dije. Entonces, el tercer par va a ser sinapsis con la segunda neurona, que va a estar en el ganglio ciliar, y de ahí va a salir la fibra postganglionar, que va a ir al órgano efector. En este caso, en el tercer par, el órgano efector va a ser el ojo, ¿sí? ¿Por qué? Y vamos a tener la necesidad de dilatar o contraer la pupila según la necesidad. Ya vamos a ver después puntualmente algunos ejemplos que son interesantes que conozcan de cada una de las funciones en conjunto, tanto el simpático como el parasimpático. El séptimo par va a tener su ganglio pterigopalatino y el submandibular y va a alargar las fibras postganglionares básicamente a lo que son las glándulas salivales, parótida, submandibular, maxilar, etc. Y a las glándulas lacrimales, ¿sí? El noveno par, con su ganglio óptico, también va a inervar con su fibra postganglionar la glándula parótida principalmente. Y el décimo par, ¿sí?, que es el par craneal más largo, no va a tener un ganglio, sino que va a una fibra larga, unas fibras muy largas, que van a ir a distribuirse directamente a los órganos efectores, ya sea a los órganos efectores del tórax, lo que son corazón y pulmones, o a los órganos efectores abdominales, que es hígado, intestino delgado, gran parte del intestino grueso, y gran parte del intestino grueso. ¿Cuál es la parte del intestino grueso? La porción ascendente y la porción transversa del intestino grueso, ¿sí? Esas porciones van a tener la inervación del décimo par. El décimo par va a llegar a la pared de esos órganos, y ahí en la pared va a estar la segunda neurona, ¿sí? Y de la segunda neurona va a salir la fibra postganglionar. Entonces, ahí sí se ve una diferencia bien clara de lo que es el largo de la fibra. Recuerden que yo les dije que las fibras preganglionares en el simpático eran cortas y las fibras postganglionares en el simpático eran largas, ¿sí? Ahora, las fibras preganglionares del sistema parasimpático son largas y las fibras postganglionares van a ser cortitas porque van a estar muy cerca del órgano efector. Eso es a nivel del tronco, ¿sí? Es a nivel del tronco. Y a nivel del sacro, estas neuronas de primer orden van a salir del asta intermedia. Eso sí es parecido a lo que es del sistema simpático, y van a formar los nervios esplanopélvicos, que se llaman, ¿sí? O sea, de la neurona
Vamos a ver si hay un dibujo un poco más. A ver. No, no hay. Déjenme ver. Pensé que había uno. A ver si está acá un poco más claro. Sí, acá. Recuerden, lo rojo era simpático, lo azul, lo celeste o verde es parasimpático. En la región sacra, ¿sí?, van a salir las fibras preganglionares formando los nervios esplagno-pélvicos y esas fibras, esos nervios van a terminar en el órgano efector, no van a pasar por ningún ganglio tampoco. Y en el órgano efector, ¿cuáles son? Porción descendente del intestino grueso, vejiga y órganos genitales, ¿sí? Y en esos órganos van a hacer sinapsis en la segunda neurona que va a estar en la pared de esos órganos y de ahí va a salir la fibra postganglionar cortita para dar la función definitiva a cada órgano, ¿sí? Y ahí tenemos todo el sistema parasimpático desarrollado. ¿Qué nos faltaría? Las fibras aferentes, o sea, las fibras que vienen del sistema, de los órganos hacia el sistema nervioso central. Y es la misma distribución que era en el sistema simpático. Las fibras desde el órgano efector van a ser así, miren. Miren acá. Esto imagínense que es simpático. Van a salir del órgano efector, van a ingresar por la rama blanca comunicante, van a ingresar al nervio raquídeo, va a hacer sinapsis con el ganglio de raíz dorsal y puede hacer un sistema de arco reflejo, ¿sí?, con la región, ya sea el tronco cerebral o ya sea el asta intermedia sacra, o bien ascender para el control superior, como dijimos, sustancia reticular ascendente, hipotálamo y sistema hipofisario. Entonces, las fibras aferentes, tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático, van a ser exactamente las mismas. Las diferencias fundamentales de los dos sistemas van a estar dados en las fibras eferentes, en la posición de las neuronas de primer orden y de segundo orden, y en la existencia o no de los ganglios, ¿sí? Así que eso sería la distribución y el funcionamiento del sistema simpático. Parasimpático, perdón. ¿Quedó claro? La fibra aferente no tiene mayor complejidad, ¿sí? Que alguien me preguntó ahí eso. A ver, ¿quién es? María del Milagro Solar. Las fibras aferentes, no te enrosques con eso, porque no tienen mayor complejidad. Salen del órgano y llegan hacia la médula o hacia el tronco cerebral en la situación del sistema parasimpático. Hace sinapsis en la médula con el ganglio de raíz dorsal o en el tronco directamente a nivel del tronco con lo que es el núcleo de cada uno de los pares craneales. Y esas fibras pueden generar una respuesta refleja, como el reflejo miotático, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la vejiga, ¿sí?, de repente, el mismo caso de la persona que se asusta porque viene un perro corriendo. Entonces, en ese momento esa persona tenía ganas de orinar. Iba caminando a su casa a orinar, ¿sí? Y obviamente viene el perro corriendo y ya no le importa nada orinar. Lo que le importa es que no lo muerdan. Entonces, el sistema parasimpático genera una inhibición ahí, ¿sí? Entonces, el sistema simpático actúa produciendo una contracción del esfínter de la vejiga y el sistema parasimpático, a través del arco reflejo, genera
una disminución de su acción, no hace una situación activa, sino que de forma pasiva disminuye su efecto para que el sistema simpático actúe, ¿sí? Actúan de forma conjunta. Y la vía aferente del sistema parasimpático puede generar esa respuesta, que el paciente está cada vez con mayor acción simpática, entonces cada vez disminuye más la acción del parasimpático. Y viceversa, si tiene al contrario muchísima ganas de orinar y no hay nada que le produzca una urgencia, el paciente va a estimular su sistema parasimpático y el arco reflejo va a generar una mayor respuesta parasimpática y una menor respuesta simpática. La fibra aferente lo único que lleva es información de lo que está sucediendo en el órgano en ese momento, ¿sí? Esa información la trae directamente a un ganglio, al ganglio de la raíz dorsal, si es el sistema simpático o el sistema parasimpático sacro. Ahora, si es en el sistema parasimpático del tronco, la fibra aferente va a primero llegar a los ganglios de cada uno de los pares. Dijimos el ganglio ciliar, el ganglio fenopalatino, el ganglio óptico. Y de esos ganglios va a volver al tronco cerebral, ¿sí? No, es un solo ganglio, el ganglio que corresponde a cada uno de los segmentos, sea el ganglio de la raíz dorsal en la médula o el ganglio correspondiente a cada uno de los pares a nivel del tronco, ¿sí? Es un solo ganglio, no hay otro ganglio, ¿sí? Y esa fibra asciende a los controles superiores que van a estar dadas por la sustancia reticular ascendente, por el hipotálamo o por el sistema hipofisario. ¿Quedó claro lo de la fibra aferente? No es tan importante porque es importante, pero no es complejo porque es la misma para uno u otro sistema. La diferencia es a qué ganglio llega. El sistema parasimpático en la parte del tronco va a llegar a los ganglios de los pares craneales y en la parte lumbar, en la parte sacra, en la parte cérvico, dorso, lumbo, sacra va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? O sea, no hay mucha complejidad ahí, no hay diferencia de tamaño de fibra, nada, ¿sí? Una sola fibra que llega al ganglio y hace sinapsis y punto. ¿Sí? María Noelia Flores, ¿dónde se encontraba la segunda neurona? Bueno, dije, la segunda neurona, esto yo lo puedo repetir 700 millones de veces, ¿sí? Se lo repito 700 millones de veces y uno, pero en 15 minutos se lo olvidan. Entonces tienen que ir después a leer, porque no le va a alcanzar con esto que yo les voy contando y explicando, ¿sí? La segunda neurona del sistema nervioso parasimpático en toda la región, no solamente en la porción sacra, sino en la porción troncal. La segunda neurona va a estar en la porción troncal del vago, en realidad, ¿sí? Vamos de vuelta. La segunda neurona del sistema nervioso parasimpático, del nervio vago, ¿sí? Que me va a inervar todos los órganos del tórax y el abdomen, y de la porción sacra van a estar en las paredes de los órganos efectores, ¿sí? Ahí va a estar la segunda neurona. A diferencia de la segunda neurona de los núcleos del tercero, del séptimo y del noveno par, que van a estar en sus respectivos ganglios, ¿sí? Eso es la posición de la segunda neurona en el sistema parasimpático. Mariana, ¿quedó claro? Bien. A ver, acá hay otra pregunta antes de seguir. Carla pregunta, en el caso de que las vías que salen de los pares 3, 7 y 9 ¿tienen una sola neurona? No, no tienen una sola neurona, tienen dos neuronas. Todas tienen dos neuronas, ¿sí?
vayan tratando de canalizar la información y de ordenarlas. Todo el sistema autónomo tiene 2 neuronas. Todísimos. ¿Sí? La diferencia es dónde está cada una de esas neuronas. ¿Sí? Entonces, la del tronco, es lo que acabo de decir, la del tronco, la primera neurona está en el tronco, en los núcleos de los pares craneales, en donde es el origen real de los pares craneales, y la segunda neurona del tercero va a estar en el ganglio ciliar, del séptimo va a estar en el ganglio efenopalatino, en el ganglio submandibular, y la del noveno va a estar en el ganglio óptico. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí, Carla? Ahí Rocío pregunta, ¿el noveno par inerva solo la glándula parótida? No, no solo la parótida inerva, otras glándulas salivales, pero en mayor medida la parótida. Bien, bueno, los plexos, ya sabiendo por ahí en líneas generales la distribución y la anatomía y las funciones del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, vamos a detallar algunas cosas puntuales de algunas de las partes de estos. Los plexos autónomos, porque por ahí ustedes escucharon que yo dije plexo cardíaco, plexo pulmonar, plexo vesical, plexo renal. Justamente al igual que los plexos que hemos visto del sistema nervioso periférico que se encarga de la motilidad de los músculos esqueléticos, estos también son básicamente lo mismo, son la unión, ¿sí? La unión o toda la red que forma el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Como dijimos, el sistema nervioso parasimpático y simpático trabaja de forma al unísono en todos los órganos. Entonces, esa red en donde actúan los dos sistemas son los plexos, ¿sí? Hay distintos plexos, ahí los ven escritos, y todos tienen o se forman por las dos partes, tanto simpática como parasimpática. Entonces los plexos están a nivel de las paredes de los órganos donde van a hacer su acción, ¿sí? Eso es lo que son los plexos autonómicos. Y lo otro son los ganglios autónomos. Los ganglios, como vimos, los ganglios del parasimpático como los ganglios simpáticos, ¿sí? Los ganglios parasimpáticos como el ganglio ciliar, el ganglio óptico, el fenopalatino, los ganglios paravertebrales, los ganglios prevertebrales de la región dorsal y de la región lumbosacra, tienen básicamente todos una distribución o una forma bastante parecida y están formados por las mismas estructuras, ¿sí? Básicamente tienen una fibra preganglionar que entra, o sea, es una fibra eferente, y una segunda neurona del sistema que sea, ya sea simpático o parasimpático, y la fibra postganglionar que sale de esa neurona. Ese ganglio además puede tener algunas otras células que son interneuronas, que es la que se llaman PIF, que es PIF es una sigla que significa célula intensamente fluorescente. Es una sigla que es una cuestión microscópica. Cuando se hace el análisis del ganglio, cuando se hace fluorescencia, la célula resalta mucho, ¿sí? Pero son interneuronas, ¿sí? Estas interneuronas pueden actuar ya sea inhibiendo o ya sea estimulando la neurona, la segunda neurona que me va a dar las fibras postganglionares.
puede inhibir de forma postsináptica o puede inhibir o excitar de forma presináptica. Va a depender de la interneurona en realidad. Y además los ganglios van a tener lo que se llaman los ganglios van a formar, como dijimos, en el sistema simpático, el tronco simpático, ¿sí? Y en el sistema parasimpático van a estar aislados los ganglios de cada uno de los nervios craneales en la parte del tronco del sistema parasimpático. Otro dato importante, que las fibras preganglionares, ¿sí? Las fibras preganglionares van a ser fibras mielinizadas y las fibras postganglionares van a ser fibras no mielinizadas, ¿sí? Eso es un dato importante porque si bien las fibras mielinizadas ustedes ya saben que son de transmisión rápida y las fibras no mielinizadas son de transmisión un poco más lenta, entonces eso también es un dato importante. Ahora, me quedo cambiado esto. El sistema nervioso, ¿sí? Autónomo utiliza transmisores, ¿sí? En donde hay uniones, donde hay sinapsis. Estos transmisores son básicamente dos: la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Dónde van a estar estos diferentes transmisores? En los ganglios, básicamente, en la unión de las fibras preganglionares con las postganglionares, va a haber un neurotransmisor que va a ser el mismo para todo el sistema, que va a ser la acetilcolina, ¿sí? Entonces, la acetilcolina va a estar en los ganglios, ¿sí? Acá, o sea, en esta unión. En esta unión va a haber acetilcolina como neurotransmisor. Y a nivel de la porción de la fibra postganglionar con el órgano efector, ahí va a haber una diferencia entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático va a utilizar solamente acetilcolina, tanto en la unión de la neurona preganglionar con la postganglionar, así como en la unión de la neurona postganglionar con el órgano efector, ¿sí? En cambio, el sistema simpático va a utilizar en la unión de la neurona postganglionar con el órgano efector acetilcolina en algunas situaciones y noradrenalina en algunas otras situaciones. Donde básicamente va a utilizar una u otra, y la acetilcolina la va a utilizar en líneas generales en las glándulas, ¿sí? En las glándulas, ya sea glándulas salivales, sudoríparas o en las arterias, la acetilcolina. Y la noradrenalina generalmente la va a utilizar a nivel de los diferentes tipos y órganos. Ahora, los receptores que van a recibir esa acetilcolina van a ser de dos tipos, o nicotínicos o muscarínicos. Tienen estos nombres porque justamente esos receptores son bastante específicos para la nicotina del cigarrillo y para la muscarina, que es un veneno de un hongo, ¿sí? Entonces se los nombra así por esta reacción muy específica de esa sustancia. Pero ambos receptores van a recibir la acetilcolina y van a producir un estímulo. Y ahí está la diferencia entre uno u otro. El receptor nicotínico va a generar una respuesta rápida, ¿sí? Esto que dice PPSE es potencial postsináptico excitatorio, ¿sí?
un potencial postsináptico rápido, ¿sí? Una respuesta bien rápida. Mientras que la estimulación de los receptores muscarínicos me va a generar un potencial postsináptico lento o lento tardío, que se llama, o un potencial postsináptico inhibitorio lento, ¿sí? Entonces, la liberación de acetilcolina se produce en la unión. La acetilcolina se une a los receptores de manera aleatoria a ambos receptores, según obviamente la necesidad del órgano, ¿sí? Y ahí va a producir un potencial de acción rápido, los nicotínicos, y un potencial de acción lento, los muscarínicos, ¿sí? Y además los muscarínicos van a producir una inhibición de ese potencial lento. Cuando hablamos de potencial de acción rápido y lento, no estamos hablando de 1 minuto versus 1 hora. Estamos hablando de milisegundos, el potencial de acción rápido, estamos hablando de por ahí 2 milisegundos, y el potencial de acción lento, estamos hablando de 1 segundo, 2 segundos. Y el lento tardío, quizás de 10 segundos. Entonces, son acciones realmente rápidas, ¿sí? Las que genera el sistema nervioso autónomo, a diferencia de otro sistema que ya lo vamos a ver más adelante, que es el hipotálamo hipofisario. Los receptores van a estar en ambos lugares, tanto en las neuronas del ganglio como en los órganos efectores, ¿sí? Hay otras sustancias, otros transmisores del sistema nervioso central que van a actuar también a nivel de los órganos, que son estos que están acá abajo chiquitos, el ATP, neuropéptido I, y acá me faltó uno. El neuropéptido I son transmisores que me van a generar alguna respuesta ante algunos estímulos, básicamente estímulos dolorosos, ¿sí? Estos transmisores van a actuar en los órganos, principalmente huecos, generando algunos estímulos nocioceptivos que me van a generar una respuesta, mecanismo de defensa de esos órganos. Pero en líneas generales, los dos transmisores más importantes son la acetilcolina y la noradrenalina. Esto es un gráfico de la unión. La acetilcolina se libera en forma de vacuolas, ingresa a los receptores. La acetilcolina que sobre en esta unión va a ser degradada por la acetilcolina esterasa y va a retomarse la colina por un lado y ácido acético por el otro. El ácido acético se elimina y la colina, ingresa nuevamente a la célula para formar nueva acetilcolina, ¿sí? Eso es básicamente la unión de la acetilcolina con los receptores que me genera una respuesta postsináptica. Ahora, el sistema nervioso autónomo tiene un control, ¿sí? Al igual que otros sistemas periféricos. Esos sistemas de control van a ser por estas sustancias que yo puse ahí: sistema límbico, formación reticular, hipotálamo, ¿sí? Estas estructuras del sistema nervioso central me van a generar un control sobre el sistema nervioso autónomo. Si yo tuviese alguna lesión de estas estructuras, el sistema nervioso autónomo tendría algunas fallas y actuaría como si fuera, yo le voy a dar el ejemplo, un paciente que tiene una lesión medular, y hablando del sistema piramidal, por ejemplo, de la vía córtico-espinal o la vía piramidal. Si yo tengo un paciente con una lesión medular, a partir de esa lesión, la parte inferior de esa lesión me va a actuar sin un control superior y por lo tanto el arco reflejo piramidal me va a generar todo lo que ustedes ya saben: espasticidad, rigidez, etc. En esta situación también es igual. Si el sistema nervioso autónomo tiene una lesión de alguna de las estructuras superiores,
puede generar respuestas reflejas autonómicas y eso genera algunos problemas que van a estar relacionados a las funciones que hablamos del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, trastornos miccionales, trastornos digestivos, alteraciones esfinterianas, tanto anales como vesicales, y algunas disfunciones sexuales. No necesitamos saber puntualmente ustedes cuáles son las estructuras de estos sistemas. Formación reticular ya la vimos, el sistema límbico es un sistema que está formado por múltiples estructuras del sistema nervioso central, temporal, todos los órganos del diencéfalo, ¿sí? Es una situación bastante compleja, me parece que sobrepasa bastante la necesidad que ustedes tienen de este tema. El sistema nervioso entérico, este es un ítem aparte quizás, este sistema nervioso explica un poquito mejor lo que es la unión de las fibras preganglionares con las fibras postganglionares, perdón, de las fibras, serían de las fibras preganglionares con las fibras postganglionares en los órganos, en el sistema parasimpático, en los que tienen relación con el décimo par y todo lo que es la región sacra del sistema parasimpático. Dijimos que en el sistema parasimpático, en esas estructuras, la primera neurona está en el tronco, a nivel del núcleo dorsal del vago, y se extiende una fibra larga preganglionar hasta la pared del órgano. Y a nivel sacro igual, sale del asta intermedia a nivel sacro y va larga la fibra hasta la pared del órgano. Bueno, en la pared del órgano tenemos este sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. ¿En qué órganos? Solamente los órganos del tracto digestivo, ¿sí? Estamos hablando de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. En el sistema nervioso entérico tenemos dos partes, es decir, dos plexos, ¿sí? El de Meissner y el de Auerbach. El de Meissner está justo por debajo de la mucosa. Recuerden que hay una íntima, los órganos huecos, ¿sí? Tienen una íntima, una mucosa, una capa muscular y una serosa. Dentro de lo que es la capa mucosa, ¿sí? Que es esta blanca que ustedes ven ahí a ese punto llega la neurona preganglionar y ahí hace sinapsis con la segunda neurona que va a estar dentro de lo que es justamente el plexo submucoso de Meissner. O si no, la primera neurona va a terminar a nivel muscular, acá en la capa muscular, en lo que es el plexo de Auerbach o mioentérico, y ahí va a ser la sinapsis con la segunda neurona. Entonces ahí ustedes pueden ver bien clarito la diferencia de largo que hay entre las neuronas presinápticas y las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares, lo que son en el sistema parasimpático. Este sistema tiene ese nombre, sistema nervioso entérico, pero el sistema nervioso entérico está dentro del sistema parasimpático, ¿sí? De todas maneras, perdón, del sistema nervioso parasimpático y simpático, porque recuerden de que en todos los órganos los plexos se forman por la unión de los dos sistemas, simpáticos y parasimpáticos, ¿sí? El sistema nervioso autónomo va a tener distintos reflejos. Dijimos que el sistema nervioso autónomo tiene funciones que no son conscientes. Entonces, ¿cómo uno puede testear la función o el correcto funcionamiento del sistema nervioso autónomo? Con reflejos. Hay algunos reflejos que ya lo hemos visto, que son el reflejo fotomotor y consensual, eso lo vieron en pares craneales, el reflejo de acomodación también, y el reflejo del seno carotidio y aórtico, por ejemplo, o el reflejo de Bainbridge, son reflejos que tienen que ver con la presión arterial, ¿sí? El reflejo del seno carotidio, hay algunos
vasoreceptores que están dentro del arco aórtico y que cuando detectan que hay un cambio de presión importante, a través del nervio vago, ¿sí? Generan, si hay un aumento de la presión, el nervio vago se encarga de disminuirla. Y si hay un descenso de la presión, también la información la lleva el nervio vago, pero la acción es a través del sistema simpático posteriormente. Y el reflejo de Bainbridge es un reflejo de las presiones de la aurícula que genera un aumento de cuando las venas se dilatan mucho, el corazón está recibiendo mucha sangre, entonces necesita aumentar la frecuencia cardíaca para expulsar esa sangre. Eso es otro reflejo que también está mediado por el vago y el sistema simpático. Estos son cada uno de los reflejos, yo los puse acá para que ustedes lo tengan. Esto está bien detallado en el SNEL, no se lo voy a explicar uno a uno ahora. A esto ya lo vieron algunos que son pares craneales. Después pegué una leída del libro, pero están los reflejos por ahí más importantes, están bien explicaditos. De estos, por ahí es interesante que sepan este reflejo, el reflejo de dilatación de la pupila, ¿sí? Que eso ya lo vieron, el núcleo de Edinger-Wells, el núcleo del tercer par, perdón, el parasimpático, que va a generar una miosis de la pupila, y el ganglio cervical superior, a través del sistema simpático, va a generar una midriasis de la pupila, ¿sí? Ese reflejo, ténganlo presente y péguenle una leída como reflejo importante. Otro reflejo son de las glándulas parótidas y las lagrimales. Básicamente, no necesito que sepan toda la vía del reflejo, sí necesito que sepan qué pasa si el sistema parasimpático actúa sobre la glándula parótida y qué pasa si el sistema simpático actúa sobre la glándula parótida, ¿sí? Esa es la diferencia que ustedes tienen que conocer. El sistema parasimpático en este caso va a actuar a través del noveno par por el ganglio óptico y me va a generar una mayor secreción salival, y el sistema simpático a través de los ganglios cervicales altos me va a generar una menor secreción salival, ¿sí? Al igual que las glándulas lagrimales, igual, ¿sí? Una acción del nervio facial a través del ganglio fenopalatino me va a aumentar la secreción lagrimal, y una acción del simpático a través de los ganglios cervicales altos me va a producir una disminución en la secreción lagrimal. Igual pasa en la inervación del corazón, ¿sí? Recuerden, la inervación del corazón simpática va a estar dada por la región dorsal, ¿sí? Tanto ganglios cervicales como dorsales. Recuerden, la activación simpática va a generar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial y aumento del intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, con aumento de la frecuencia respiratoria. Y la situación parasimpática va a ser a través del nervio vago, recuerden, núcleo solitario, el núcleo dorsal del vago, perdón, y va a terminar a nivel también del corazón, a nivel pulmonar, y hace una acción antagónica. Si disminuye la presión cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el intercambio gaseoso pulmonar y disminuye la frecuencia respiratoria, ¿sí? Esto en conjunto es el plexo cardíaco y este es el plexo pulmonar. Otros reflejos, otras inervaciones van a estar dadas por el plexo entérico, el que está acá. El sistema simpático va a actuar a través de los ganglios prevertebrales. En esta situación no va a ser de los paravertebrales, sino los prevertebrales. El ganglio celíaco es el más importante, el mesentérico superior e inferior. El ganglio celíaco
me va a inervar estómago y duodeno y parte del yeyuno y intestino delgado, y el ganglio mesentérico superior me va a inervar la parte ascendente y transversa del intestino grueso. Y el mesentérico inferior me va a inervar el colon descendente y el sigmoide. Y la parte parasimpática va a estar dada por el vago también, ¿sí? A través del núcleo basal del vago, en la parte gástrica y hasta lo que es el intestino grueso transverso, y la parte inferior va a estar dada por el segmento sacro, que va a inervar el colon descendente y el sigmoide. Esto también, acuérdense, la diferencia, acá se ven bien. Primer neurona del sistema simpático sale del asta intermedio, va larga, va corta, acá está bastante similar la distancia, pero la primera neurona es corta, llega al ganglio celíaco, hace la sinapsis. Esta sinapsis va a estar dada por acetilcolina, recuerden lo que dijimos, y la acetilcolina va a activar la segunda neurona, que va a ser una neurona larga en el sistema simpático y actúa ¿a dónde? A nivel del sistema entérico, ¿sí? Plexo de Auerbach y Meissner. Y acá el sistema simpático va a generar una disminución de todo el peristaltismo y la disminución de las secreciones de jugo gástrico, etc. Y el sistema parasimpático va a tener una fibra preganglional larga, va a hacer sinapsis directamente a nivel del plexo de Auerbach y Meissner y me va a generar un aumento del peristaltismo y un aumento de las secreciones de jugo gástrico, intestinales, etc. A nivel renal, también el ejemplo de las funciones renales, ¿sí? Esto, pedirle una leída, estamos repitiendo por ahí lo mismo. La función vesical, ¿sí? La función vesical va a estar dada también. Estos son todos los ejemplos de cada uno de los órganos, de cada uno de los plexos y cómo los dos sistemas actúan al unísono, ¿sí? No es que uno actúa de un lado y el otro del otro, no, los dos sistemas actúan al unísono, cada uno con su porción. Entonces, la vejiga, acá hay una situación importante, la vejiga va a estar inervada por el sistema simpático, lo que es la región dorsal baja y lumbar. Esta región va a hacer sinapsis en los ganglios paravertebrales, y de ahí va a formar parte del plexo hipogástrico en conjunto con el sistema parasimpático y me va a generar una inervación de la vejiga. ¿De qué manera? El sistema simpático va a disminuir la contracción del músculo detrusor vesical. La vejiga tiene un músculo que produce la contracción. Ese músculo va a estar disminuido por la acción simpática, la función, y va a estar aumentada la función del músculo por la porción parasimpática. Y el esfínter de la vejiga, al revés, va a estar aumentada la función por el sistema simpático y va a estar disminuida la función por el sistema parasimpático. El esfínter, en líneas generales, tiene una escasa inervación por parte del sistema simpático, pero tiene una fuerte inervación del sistema parasimpático. Entonces, en líneas generales, para que el esfínter vesical no se relaje, generalmente lo que ocurre es que el sistema parasimpático está inhibido. No que el sistema simpático está actuando todo el tiempo, sino que el sistema parasimpático está inhibido. Y cuando se activa, produce la relajación del esfínter para que podamos orinar. También pasa lo mismo en el sistema reproductor y sexual masculino. Hay una acción del sistema simpático a través de los plexos hipogástricos y del sistema parasimpático a través de los mismos plexos. Las funciones son, en este caso, si bien antagónicas, algunas funciones bastante específicas, porque
Para producir, por ejemplo, la eyaculación se necesita la acción conjunta del sistema simpático que va a producir la estimulación para la producción de espermatozoides, de las glándulas seminales, de todo lo que son glándulas a nivel testicular. Y para que haya una erección, el sistema parasimpático tiene que producir una dilatación de las zonas venosas para que haya una erección, ¿sí? O sea, en esta situación, el sistema parasimpático y simpático no actúan de forma antagónica, sino que cada uno tiene una acción para producir la función. Distinto es en el sistema genital femenino, donde el sistema simpático y parasimpático sí tienen una función antagónica, porque en este caso el sistema simpático produce una contracción uterina y el sistema parasimpático produce una relajación uterina. De todas maneras, en la mujer el órgano, el útero, se produce también su función a través del sistema hipofisario hipotalámico, que lo vamos a ver en un ratito. Todos estos ejemplos, véanlo, están más detallados en el libro. No le encuentro mucho sentido que lo detallemos puntualmente cada uno. Si tienen alguna duda después me la preguntan. Me parece más importante que sepan en realidad y que entiendan que estos sistemas actúan al unísono en todos los órganos y hacen una acción en la mayoría de las situaciones antagónicas. El sistema autónomo trabaja en función, en conjunto, o en realidad está regulado por lo que es el hipotálamo y el sistema hipotálamo hipofisario. Si recuerdan, hablábamos al principio del año en que el diencéfalo estaba formado por muchas estructuras que rodeaban el tercer ventrículo, ¿sí? Como si fuera una habitación, y sus paredes van a ser parte del diencéfalo. El hipotálamo, acá tenemos una foto de lo que es el tercer ventrículo en una visión sagital. Y el hipotálamo forma parte de la pared anterior y del piso, ¿sí? Son todos estos núcleos que están pintaditos de distintos colores. No necesito que sepan todo esto, necesito que se ubiquen, que entiendan dónde está, ¿sí? Que entiendan de qué forma parte, y que el hipotálamo tiene muchos núcleos, y esto marca la complejidad de esta estructura. No necesito que sepan todos los núcleos ni qué función puntual tienen cada uno de ellos, pero sí que entiendan que esta estructura es la que coordina en mayor parte al sistema nervioso autónomo. Esta es otra foto coronal que muestra, para que ustedes se ubiquen anatómicamente, dónde está el hipotálamo, ¿sí? Está por debajo del tálamo, ¿sí? Está en relación directa con lo que es también el área de la cápsula interna, ¿sí? En la porción más basal y anterior de la cápsula interna. Estas son todas las conexiones que tiene el hipotálamo, miles de conexiones con distintas estructuras. No necesito que lo sepan tampoco a esto de manera puntual, pero sí que entiendan que la regulación de este sistema no es fácil y es más intrincada que las relaciones que habíamos visto en lo que es el control motor de la vía piramidal y de la vía sensitiva. Entonces, sí, por ahí me interesa que sepan qué funciones tiene el hipotálamo, ¿sí? Qué funciones tiene el hipotálamo y para qué sirve. Entonces, son esas que ustedes ven ahí. Estas son las más relevantes y las que me parece que tienen que conocer. El hipotálamo controla el ritmo circadiano, o sea, nos permite dormir de noche y estar despierto de día. Esto lo hace en conjunto con el sistema límbico y la formación reticular ascendente. El hipotálamo tiene acción en las emociones y tiene acción en el comportamiento de las personas. Esto lo hace en conjunto con sinapsis
que tienen en el área frontal principalmente y también en el área del sistema límbico, todo lo que es el encéfalo. Tienen mucha acción sobre el control de la ingesta, tanto de sólidos como de líquidos. En ese lugar está el centro de la saciedad, el centro de la sed. El hipotálamo tiene una acción directa sobre la molaridad de la sangre, o sea, nos dice cuándo tenemos mucho líquido en la sangre, cuándo tenemos poco, cuándo tenemos mucho sodio, cuándo tenemos poco. Es importante para eso. Controla la temperatura corporal. Esto lo hace también en conjunto con la hipófisis. Si ustedes ven acá en el gráfico, el hipotálamo está con los colorcitos estos, y toda esta estructura que cuelga como si fuera una campana, póngale, es la hipófisis, ¿sí? Es la hipófisis. Entonces, este es el sistema hipotálamo hipofisario, ¿sí? Todo junto. Entonces, el hipotálamo en conjunto con la hipófisis va a tener alguna acción sobre la temperatura corporal. El control endocrino, ¿sí?, que lo hace el hipotálamo, las hormonas de todo el cuerpo, las secreta esta glándula, que es la hipófisis. Es una glándula, ¿sí?, que me va a liberar todos los tipos de hormonas que a ustedes se le ocurran del organismo. Y esa liberación va a estar regulada por el hipotálamo. Este sistema de hormonas va a sumar a lo que es el sistema nervioso autónomo para el control de lo que son los órganos y todos los sistemas. Entonces, si bien el sistema nervioso simpático me va a permitir, por ejemplo, una mayor frecuencia cardíaca, una mayor presión arterial, hay hormonas que van a actuar de manera más lenta en que esa situación perdure en el tiempo. Recuerden, el sistema nervioso autónomo tiene acción rápida, ¿sí?, dijimos de segundos. En cambio, este sistema hipotálamo hipofisario va a tener acciones similares al sistema nervioso autónomo, pero de forma más lentas y más que perduran más en el tiempo. Y por último, la otra función del hipotálamo va a ser el control autonómico a través del sistema nervioso autónomo, ya sea parasimpático o simpático. Estas funciones sí tienen que conocerlas, son importantes y me parece que marcan por ahí el dato más relevante del hipotálamo. Y por último, para terminar, vamos a tener la glándula hipofisaria. La glándula hipofisaria, como dijimos, es este péndulo que cuelga del hipotálamo a través del tallo hipofisario, y la glándula en sí tiene dos partes. Una parte posterior, que es la neurohipófisis, esta que se ve acá, y una parte anterior, que se ve con muchas células acá, que es la adenohipófisis. En la adenohipófisis están todas las células que van a secretar las hormonas, ¿sí? ¿Qué hormonas? Esas que ven ustedes escritas ahí. Todas las hormonas, la tirotrofina, que va a ir a la glándula tiroides, la adenocorticotrofina, que va a ir a la suprarrenal, la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante y luteinizante, que van a ir a los ovarios y a los testículos, y la prolactina, que va a tener acción en la producción de leche y en el crecimiento mamario en las mujeres. Esas hormonas van a generar su respuesta en todos los órganos y sistemas, asociadas a la función del sistema simpático y del sistema parasimpático. Y hay dos hormonas que es importante que la conozcan, que es la oxitocina y la vasopresina, que son hormonas que van a producirse en el hipotálamo, ¿sí?, en dos núcleos, en el núcleo paraventricular, la oxitocina, y en el núcleo supraóptico, la vasopresina. Desde el hipotálamo van a secretarse a través de esos núcleos que yo les dije, y van a ir por microtúbulos hasta la hipófisis,
y en la hipófisis van a entrar directamente al torrente sanguíneo. No van a estar producidas por la adenohipófisis, a diferencia de todas las otras, sino va a estar producida por el hipotálamo. Y esas hormonas tienen dos funciones importantes. La oxitocina, como yo le había dicho hace un rato, cuando hablábamos de la contracción uterina, la oxitocina va a ser la hormona fundamental al momento de la contracción uterina para el parto, ¿sí? Esta para el parto y para la menstruación, básicamente. Esta hormona va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. Cuando ocurra la situación de necesitarse una producción masiva, la oxitocina se va a producir en el hipotálamo y va a ir directamente al torrente sanguíneo. Y la vasopresina, que es la hormona antidiurética, también se va a generar en el núcleo supraóptico del hipotálamo, y esta hormona tiene una gran acción a nivel de control de la osmolaridad en la sangre, y esto permite un control también en la presión dentro de la sangre. Esta hormona también va directamente al torrente sanguíneo, directamente desde el hipotálamo. Esas son las dos esas son las dos hormonas importantes que considero que necesitan saber del hipotálamo, ¿sí? Asociada a todas las otras hormonas que secreta la hipófisis. Con estas hormonas, como les dije, el sistema hipotálamo hipofisario me va a permitir, en conjunto con el sistema nervioso autónomo, la coordinación de las funciones de todos los órganos y sistemas, desde el esófago hasta los órganos genitales, ¿sí? Entonces, recuerden, el sistema nervioso simpático va a accionar todas las situaciones necesarias para consumir energía ante una situación de emergencia, huida o lucha, y por lo tanto el sistema hipotálamo hipofisario va a generar hormonas que van a ir tendientes a facilitar esa función del sistema nervioso simpático. Y al revés, el parasimpático va a permitir la reabsorción o la conservación o la producción de energía, y por lo tanto también el sistema hipotálamo hipofisario me va a producir hormonas que van a ir tendientes a eso, ¿sí? O me va a disminuir la producción de hormonas para que yo tenga menor consumo de energía. Y con esto me parece que queda cerrado el tema del sistema nervioso autónomo, hipotálamo hipofisario. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Esta parte por ahí es bastante más compleja, y si bien son datos un poco aislados, es importante que conozcan los sistemas de control que tiene el sistema nervioso autónomo para entender que no es un sistema aislado y que está en control por partes, por estructuras superiores, como así es el sistema motor y el sistema sensitivo. ¿Alguna pregunta? Sí, el SNEL, esto todo está muy bien en el SNEL. Si estas fotos que yo puse son del NETER, el NETER también tiene una descripción linda del sistema hipotálamo hipofisario. Yo les voy a subir la unidad del NETER a la página para que la tengan. Pero no entraría con el futinón en este tema. Me parece que el sistema nervioso autónomo está espectacularmente explicado en el SNEL, y el sistema hipofisario hipotalámico, que es más complejo, lo completaría con la unidad del NETER, que yo se la voy a subir acá a la página. Con lo que yo le digo, obviamente que yo podría dar 3 horas solamente de hipófisis. Yo no necesito que sepan a fino la función de la hipófisis. Yo necesito que entiendan de que la hipófisis ayuda al control del sistema nervioso autónomo. Necesito que sepan qué hormonas produce la hipófisis, dónde actúan esas hormonas. Necesito que ustedes sepan qué produce el hipotálamo, qué funciones tiene el hipotálamo, anatomía, dónde está el hipotálamo, dónde está la hipófisis,
No les pido que conozcan a rajatabla todos los núcleos y demás, pero sí que entiendan el tema, ¿sí? Si uno entrase a desarrollar estos temas, son temas complejos, que sí, a mí me sirven porque es del día a día, pero a ustedes no les va a servir para nada. Lean, tengan presente que la primera semana de septiembre, creo que es para el segundo parcial, me parece que como vamos, el parcial va a ser de la misma situación que tuvimos en el primer parcial. Tengan presente que los temas de esta parte, de este parcial, son bastante complejos, ¿no? Pares craneales, sistema nervioso autónomo, tienen su complejidad, así que no lo van a estudiar en 2 horas. O sea, el que estudie en 2 horas va a desaprobar el parcial seguro. Así que vayan estudiándolo con tiempo, porque quizás de los 3 parciales es el parcial más complejo, a mi entender, ¿no? Bueno, muy bien, suerte, y la semana que viene, neuropediatría, si no me equivoco, le voy a pasar de donde pueden leer esa parte. Y bueno, ya le vamos a ir informando algunas cosas también. Voy a subir alguna actividad práctica para que hagan también de este tema. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.